Gálatas, ¿cuánto nos pasamos el martes pasado? Pregunto yo, el contorno de Galacia, ese lugar que es hoy día, es que se me olvidó. Donde está Galacia, hoy día, ¿cómo se llama ese lugar? Yo sé cómo se llama, pero ya que Nazareno. Ok. ¿Cómo? Turquía. Muy bien, Turquía. Yo pregunto, el primer viaje misionero de Pablo a Gálatas, ¿en qué año fue? 46. Muy bien. Ahora pregunto, no la conteste. Vamos a dar a otro estudiante. Estamos ya como en la clase, por la universidad ya. Ok. Pablo escribe la carta de Gálatas en el año, del 50 al 56. Qué bueno. Muy bien. Cuando, no sé si usted se acuerda de esto, llegó a mi mente ahora, no sé si se acuerda. Cuando Pablo escribe esa carta, ¿en qué otra iglesia estaba Pablo? No se acuerda de esa, ¿verdad? Yo sí, ¿En cuál? Corintio. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Lo que es Gerard, Lizzy, Marco también está, Violeta, Modesto, Araba. Ok. Los Gálatas, ¿cómo se conocían? ¿Quién eran ellos? Bueno, desde un principio la misma historia que usted dijo, que hasta se comían los muchachos. Muy bien, eran unos mercenarios. Sí. Unos mercenarios. Eran los mafiosos, los que mandaban. Gatilleros. Exacto. Eran contratados para matar. ¿Y qué ciudades, y qué países los contrataban? Eran tres, uno de ellos era Grecia y Egipto. Muy bien, gloria al Señor, qué bueno. Así que es que a veces se me olvida cuántos gentiles tocaron a la puerta de Pedro cuando tres. Muy bien. ¿Y a qué hora Pedro se le aparece la visión? La segunda vigilia, de las 12, la hora de cambiar. Ok, muy bien. La segunda. Algo que enseñé ese lunes, creo que fue ese lunes, a las 3 de la mañana, ¿qué hacían los sacerdotes en el templo a las 3 de la mañana? Preparaban lo que se usa a la hora de las 12 en el templo. El incienso. El incienso y Preparaban el templo. Ok, a las 3 de la mañana, la hora de las 3 de la mañana, ¿qué vigilia es? La cuarta vigilia. Ok, los sacerdotes levitas preparaban el templo a las 3 de la mañana para cuando llegaran las horas de las 9, 12 y 3, había un aroma a incienso. Por eso es que el predicador decía que no falte el ungüento sobre vuestra cabeza y que todo tiempo sean blancos vuestros vestidos. Y pregunto yo, ¿a qué hora nuestro Yeshua fue apresado? A las 3 de la mañana. O sea que es el mismo concepto que nos enseña la Torah, confirma el Nuevo Testamento, que Yeshua, con su amor, con su obediencia, estaba trayendo aroma desde las 3 de la mañana para un sacrificio especial que el maestro iba a hacer. En el capítulo 15 de los Hechos había una controversia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Pedro? Alguien que me conteste. Como hago en el instituto, alguien que me conteste. 1, 2, 3, 4, vamos, 5. ¿Quién más? Vamos, alguien. Capítulo 15 de los Hechos. ¿Qué pasó? ¿Por qué a Pedro lo reunieron? ¿Alguien se acuerda? A Pedro le reunieron, usted sabe por qué. Sí, no, yo sé, pero. Ayúdame. A Pedro lo reunieron porque él había recibido en su casa unos gentiles, el cual había tenido una visión. Y la misma visión que tuvieron los gentiles, que fue Cornelio, tuvo Pedro, que fue cuando le revelaron: 3 hombres van a tocar en tu casa, acéptalo y haz lo que ellos digan. Muy bien. El martes pasado fue aquí que yo enseñé del fuego. Sí, el fuego. La ceniza. La
ceniza, el marco, el carácter, o sea, fue como que, muy bien, enseñé sobre el fuego, ese carácter, que el Dios plural, que el Espíritu Santo es el mismo Dios revelado. Amén, ese rúa del Señor. Y cuando nosotros empezamos, ¿cuál era la problemática de la iglesia de Galacia? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasaba en ese capítulo 1? Usted sabe que en el versículo 1 al 5 hay un saludo y después Pablo comienza a hablarle hasta el capítulo 2 y comienza a discutir unas situaciones. ¿Qué sucedía ahí? ¿Cuál era la discusión? Cuando alguien, dale, dice. Él le estaba enseñando y dejándole saber los errores que estaban cometiendo. Él le estaba diciendo lo que era correcto. ¿Y cuáles eran los errores? Pues legalismo. El legalismo, ¿cuál era el origen de ese legalismo? El judaísmo. Y el judaísmo es la Torá añadida y hablada. Muy bien. Entonces le estaba diciendo que tenían que seguir lo que decía la palabra, la Torá escrita. Perfecto. Pregunto yo, ¿cuántas casas había o escuelas de enseñanza en esos tiempos? ¿Cómo se llamaba? Muy bien. O sea que estamos ready y podemos ir. Entonces en el capítulo 2 de Gálatas hubo un enfrentamiento. ¿Quién con quién se enfrentaron en esa cena, en ese lugar? Uno de ellos era el hermano de Jesús. Que llegó el hermano de Jesús. ¿El hermano de Jesús qué era? ¿Qué posición tenía? Él era el director. El principal del concilio en Jerusalén. Director. Presidente. Y después iba por Pedro, y después Juan. Muy bien. Así que vamos bien. Ya estamos entrando en el capítulo 2. Cuando Pedro estaba allí, ¿qué hizo Pedro que Pablo se molestó tanto? no quería unirse con los gentiles. Ajá, y estaba influenciando, y aún los Gálatas y Bernabé que andaba con Pablo fue influenciado porque Pedro tenía un poder de influencia poderoso y todos creían en Pedro. Y Pablo tuvo que encararlo delante de todo el mundo y recordarle lo que pasó en Hechos, capítulo 10 al capítulo 15. Así que en esta noche nuestro hermano Héctor se dio la tarea de poner 3 versiones: el Código Real, la K2, ustedes están encendidos con la K2, y Reina Valera de 1960. Este capítulo 3 es bien interesante porque nos prepara para trabajar el capítulo 4. Y vamos a empezar desde el versículo número 9. ¿Estamos ready? Yes. Ok. Dice en el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La K2 dice, de modo que aquellos que se apoyan en la confianza y en la llenura de fe son benditos con Abraham, quien confió con llenura de fe. Y yo quiero tocar esta palabra de llenura. ¿Sabía usted que usted no es bautizado con el Espíritu? Usted recibe una llenura del Espíritu. Aprendimos que el bautismo es cuando usted acepta la nación. Cuando usted acepta ese poder de Dios plural en su vida, ese espíritu de santidad, usted está recibiendo una llenura. Pero aquí me habla bien claro que dice de la llenura de fe. ¿Sabe que el apóstol Pablo habla a los romanos y le dice la medida de fe? Y nuestro Yeshua también habla que si tuviera un granito como la semilla de... le dijera qué. Ahora, mire esto que el maestro, y vamos a caer un momentito aquí, mire esto que el maestro está enseñando. Le dice, mire, si usted tuviera un fe como un grano de mostaza, ahora pregunto yo, si es la semilla más pequeña, una de las semillas más pequeñas que levanta un gran árbol y que las aves del cielo se anidan en él, ¿verdad que sí? Ahora, ¿sabía que ese grano de mostaza que nos está hablando es la medida que nos dieron desde la formación de nuestra vida?
Revelación. A todos nos dieron esa A autoridad. todos nos dieron ese grano de mostaza. Maestro, es decir, si tuvieras fe como un grano, o sea, en ese momento la persona que tenía el grano de mostaza, está enseñando el maestro, no acciona lo que tiene. Porque la confianza no es lo que tú crees, la confianza es lo que tú haces por lo que crees. Poner en acción. Poner en acción. Es el mover. Es el mover. Por eso es que los demonios creen, Y tiembla. pues tienen el grado de mostaza. Y ahora Y ahora, tienen el grano de mostaza. Entonces, cuando la acción en fe hace que se genere una palabra que se llama obediencia. Porque la palabra fe en Umas, lo que significa en su trasfondo es obediencia, obedecer. Porque si nosotros decimos que tenemos fe, nosotros, por eso es que nosotros caminamos por fe y no por. Pero, ¿puedo tener fe y decir que no voy a caminar? No. Lo dice claro Pablo. Nosotros caminamos por fe y no por. O sea que la fe se confirma en tu obediencia, en tu acción. En tu obra. Eso es bien importante, que tengamos, porque sabes que Dios te promete una bendición, Dios te da la bendición, Dios te promete y usted por obediencia tiene derecho. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad que sí? Usted por obediencia tiene derecho legal, mira esto, amado, legal a la herencia de nuestro Padre Celestial. Ahora, hay algo que es un documento legal que nuestro Yeshua firmó con su sangre en la cruz. Oh, gloria al Señor. ¿Alguien entiende lo que el maestro hizo en la cruz? ¡Wow! Él firmó el documento legal, siendo la Torá encarnada y siendo el Cordero expiatorio. Se convierte su muerte en el Yom Kippur. Cuando muere por nosotros, legalmente tenemos derecho, porque la Biblia dice que aquellos que creen en su nombre se le dio potestad. ¿Y qué significa potestad? Alguien que me enseñe. Autoridad, ¿qué mano? derecho. Poder, derecho. Mayra. Un poder que se le da. Un poder que se le da. Adquirido porque alguien se escribió y selló ese poder. Hay un poder. Si vamos a las leyes, vamos a hablar de las leyes terrenales, que a veces por un abogado le da un poder. Por ejemplo, vamos a hablar de hermano, que yo te doy un poder que tú puedas tomar decisiones por mí cuando yo no pueda tomar decisiones, y tú puedas desde la casa, tú puedas hacer un símbolo Es un documento legal. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si usted ve bien ese texto, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, más lo que lo recibieron. A los que recibieron. A los que recibieron. ¿Qué quiere decir eso, amado? ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros tener acceso al reino tenemos que tener una excusa. Y para tener derecho a la herencia tenemos que tener una excusa que es la justificación. Tengo el documento legal para ser bendecido, tengo la excusa que es la justificación por medio de nuestro maestro en fe, pero yo tengo que tener una acción para moverme en obediencia para adquirir en fe. Por eso es que la gente dice, pues yo sé que Dios me va a bendecir, yo sé que Dios está diciendo, tu bendición es legal, pero tu movimiento te corresponde a ti. El movimiento, la fe va a depender, mire, nosotros nuestra fe no se puede convertir en un sistema de brujería.
No, nos convertimos en un sistema de brujería, de hechicería. ¿Alguien me está entendiendo? Pero tengo que buscar la bendición. Tengo que pelear. Ok, yo obedezco. Y la obediencia es el ponche de aceptación. Y la otra firma de la contrademanda del documento legal para tener derecho. Porque mi madre me da el derecho en ese documento legal, y retomando ella, para ser bien claro, que ella nos enseñó esta noche, pero yo tengo que aceptar, ella firma, pero si yo no firmo, no es válido. Y si no es ese tampoco, aunque tenga la potestad. Exacto, o sea, que lo que estamos llevando es que el documento legal es la gracia de Jesús, que somos salvos por gracia, pero la otra firma para aceptar la gracia se llama obediencia a los mandamientos de la Torá. Señor. Miren qué maravilloso esto. O sea, que la ley que nos acobija, y vamos a aprender ya mismo, que la ley era nuestro tutor. Era nuestro tutor. Hasta que llegó el maestro, hasta que llegó Yeshua. Vamos bien hasta ahí. O sea, de hoy en adelante, su bendición tiene la legalidad y el documento firmado en la cruz del Calvario. Pero para usted recibir esa gracia, usted tiene que obedecer. Pero no es que usted va a hacer un sacrificio de obediencia, porque la gente está diciendo por ahí que la salvación es por gracia. Amén. Eso no hay duda, ¿verdad que no tenemos duda? Los mandamientos nos salvan, pero guardar los mandamientos por amor es lo que te da la licencia para andar en el reino. Porque si guardamos los mandamientos por costumbre y los guardamos por tradición y religión, no nos va a valer de nada. Sino que eso es como que yo le sigo a Dios porque le tengo miedo al infierno. Exacto. Pero no porque lo amo. Por amor. Ahora, ¿cuántos de aquí hemos crecido cada año en amar más al Señor? Amén. Ahora, ¿cuántos entienden que lo que es de Dios nos acerca a Dios? ¿Y cuántos han experimentado que en estos 8 meses o 9 meses, no sé cuánto hemos llevado, en la enseñanza de la Torá, en vez de alejarnos, nos ha acercado a la bendición de Dios? Amén. Porque la iglesia no es la misma que la que era. O sea que... Esa vida está aprendida. O sea que, ¿cuántos están conmigo? Y yo no tengo miedo, duda en equivocarme, que la Torá, el despertar y entender que las leyes es totalmente el paraguas, es el espejo para yo acercarme en santidad, maestro, me ha llevado a entender que hoy yo estoy más cerca de Dios que ayer, porque tengo un conocimiento que me lo habían enseñado, pero no con la claridad que hoy lo tengo. El Salmo 91. El Salmo 91 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo. O sea, yo tengo que yo mismo disponer de yo habitar bajo el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, que Dios me va a proteger. Yo tengo que tomar la decisión yo de irme debajo de buscar de Dios, como nos estaban enseñando ahora. Pero mucha gente cree y lo oído y tienen eso en el rol, que el Señor me dijo que habita bajo el abrigo del Altísimo, mi familia y todo el mundo va a estar protegido. Sí, mientras yo haga la voluntad de Dios y yo haga lo bueno ante Dios y yo busque a Dios. Pero si yo me aparto de Dios, pues hago algo que a Dios no le agrada, esa cobertura se sale. O sea, José Ramón se está metiendo por un lado poderoso y a mí me encanta la sombra. Entonces, en el principio creo de los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, el espíritu de Jehová o de Jehová se movía
sobre, y eso era la sombra. Entonces, cuando vemos que crean al hombre a imagen significa sombra o fotocopia. Entonces, cuando vamos al Sinaí, que se le dan los mandamientos, había una jupa, que significa un corcel o una nube. Vamos bien por ahí, ¿verdad? Que eso da una sombra. Cuando vamos entonces al desierto, hay una sombra de parte de una nube de fuego y está la nube que da también sombra. Cuando vamos al tabernáculo, cuando en el tabernáculo estaba el arca del pacto, cuando el sacerdote entraba a ministrar, había un humo derechito que era el incienso, pero al lado de ese humo había una nube que era la confirmación que Yahweh estaba ahí, y eso hacía una sombra. Entonces ahí vamos al Salmo 91: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo La sombra. ¿Será que la obediencia te hace meter dentro de la sombra? Claro que sí. O sea, cuando un pastor, confírmeme esto, se lo voy a confirmar, se lo digo. Amén. ¿Por qué María es escogida? Porque era pura. Porque era pura, porque era virgen, porque llevaba la ley y vino la sombra. O sea que la obediencia y la verdadera unción de un creyente está con la plataforma de obedecer. Mientras más tú obedezcas, más afirma y más los tesoros del reino del cielo se abren. Si los proyectos que nosotros tenemos, que yo creo en el nombre del Señor por fe, porque lo estamos accionándola, se llevan a cabo en nuestra iglesia, es que nosotros hemos tomado mucho más serio y no hemos tomado liviano en lo que es santidad y obedecer. Y aquí nos va a dar a demostrar, cuando Dios nos sorprende, lo que nos va a dar, que la obediencia hace a Dios, le da la legalidad a nosotros para alcanzar lo que Dios quiere para la iglesia. O sea que el sistema muchas veces que llevamos en el año 2000 y todo eso, de tratar de pasar una mano a la gente, de bendito sea el Señor, nos llevó a tomar liviano lo que es la presencia de Dios. Y al tomarlo liviano, usted sabe lo que significa la palabra liviano. Viene cuando en el Shabbat, en el capítulo 20, cuando habla el versículo, el cuarto mandamiento, que dice claro que no menosprecie, que no ignore el día del Señor, el Shabbat. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, amado, un menosprecio, totalmente una desobediencia. Y el menosprecio en el original es tomar a Dios liviano. Poca cosa. Es poca cosa tomar a Dios liviano. No Yo enseñé el sábado el 10%. ¿Será que nosotros no podemos tomar liviano el dar bien? Que hay que tomarlo como un mandamiento. ¿Será que el 10%, que es lo menos que nosotros podemos dar en el día de nuestro tiempo a Yahweh, no lo podemos tomar liviano y hay que sacar ese tiempo? ¿Será que a las 3 de la mañana es hora de orar? ¿Será que a las 9 de la mañana es hora de presentarse? A las 12 y a las 3 de la tarde. Pastor, estoy trabajando. Amén. Tranquilo. El trabajo no te impide estar conectado. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Usted ha vivido en una gestión al día y usted se comienza a reír con Yahweh. Estoy aquí, papá, estoy aquí. Aparte de la pasada. ¿Verdad que es una bendición? O sea, que en la enseñanza de la Torah, y muchas veces damos gloria, honor a Dios primero, porque su pastor, ¿usted conoce a su pastor? Pues la gloria del Señor, pues llevó esto con calma para que no hubiese turbación, ¿verdad? Y somos una identidad, tenemos nuestros principios, somos un movimiento poderoso y no nos dejamos llevar por otras identidades, sino que cogemos lo bíblico y lo aprendemos y lo ejercemos. Y después de 8 o 9 meses que llevamos, pregunto yo, ¿han visto el cambio en la iglesia en los individuos? Sí. Lo he visto, amado, en cada familia. Ha habido cambio, porque la verdad, a la santidad de Dios, lo que hace a nuestra vida es confrontarnos con Dios.
Cuando nosotros nos confrontan con el Padre, nosotros nos confrontan con una ley. Cuando mami hace denuncias allí, tiene que ponerle, bueno, este es denunciado por X, oye ley, de accidente, ley 22, y ahí trabaja ese documento. Cuando usted lleva a la iglesia y habla del mandamiento de la Torá, lo que está llevando a un pueblo a una confrontación. A unos les gusta porque dice, enséñame papá porque me quiero salvar y lo hago porque te amo. Y a otros no les gusta el sistema porque están hundidos en un sistema carnal y de pecado que no quieren salir. ¿Cuántos somos libres del pecado en el nombre de Jesús? No podemos ser esclavos más. Amén. Entonces, cuando vemos esto de esta manera, también quiero compartir el versículo 9. No hemos salido del versículo número 9, ¿verdad que no? Mira, el código real. Me encanta, puede leerlo allá arriba, en el proyector. Así que los que viven por esta fe, que obedecen y son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora sí que esto se puso difícil. Mira lo que me dice la Reina Valera. De todo lo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pablo le está enseñando que, y lo vamos a ver en los próximos versículos, que la promesa antes de salir de Yeshua ya estaba en Abraham. Y mira lo que vamos a aprender en esta noche. ¿Sabías que antes de Yeshua nosotros somos redimidos por la obediencia de Abraham? Somos justificados Por su fe. por la obediencia, por la fe de Abraham. Que lo que hizo Abraham en el antiguo pacto, lo que estaba haciendo es lo mismo que hizo Yeshua. Por eso es que Abraham llevó a Isaac a morir en el monte Moriah. Era una tipificación, un tipo de Jesús cuando iba a morir. Ahora pregunta, ¿me va entendiendo bien? ¿Estamos bien? Sí. Que Abraham tenía la promesa. O sea, cuando el capítulo de Génesis, capítulo 12, le dice, sal de tu parentela, sal de lo tuyo y vete a la tierra que yo, devuelve la cabeza, y vete a la tierra que yo te prometí. Exacto. Y de ti, mira cómo dice, de ti. Haré una nación grande. De ti. Ahora, yo pregunto, ¿no estaba hablando de Yeshua? Está hablando de Abraham. O sea, yo salgo de Abraham, de la obediencia de Abraham, de los lomos de Abraham. Mire esto, amado, mire esto. Por eso en el capítulo 1 de Mateo, versículo 1, habla de la genealogía de Jesús. ¿Qué dice alguien que me guste Mateo 1:1? Ya la encontró. Mateo 1:1. ¿Qué dice? Aquí está. Poderoso es Dios. Aleluya. ¿Lo tiene? Dice, ¿lo tiene? Ok, dale, dice. Esta es la genealogía de Yeshua, Amasías, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cómo es? Ahora sí es verdad. Ahora Yeshua no solamente tiene un padre celestial, ahora tiene dos padres más. Eso es para los que en cierta ocasión la genealogía la brincaban. ¿Verdad? No me gustaba. Por eso, pero ¿por qué brincó David primero y después Abraham? Mira esto. Porque Cristo siempre fue rey. Sí. Y Jesucristo, dentro de Yeshua, lo que heredó de David fue el trono. Ahora que yo entiendo eso. Pero la herencia de Abraham la toma Yeshua. Hijo de David. Por eso es que él no
hermano mayugo, porque carga la promesa de Abraham. Ahí lo que da a entender es que los dos son hijos de Abraham. Porque Abraham es lo único que menciona. Es el linaje, no está hablando de Está hablando de linaje, Sí. pero en el sistema hereditario, Jesús hereda el trono, porque antes de David el trono lo llevó a Abraham, quien fundó a Israel fue Abraham. ¿Me están entendiendo? Ahora vamos a hacer. Esto todo lo va a confirmar los próximos versículos. Es lo que dice versículo 10, porque todo lo que depende de las obras de la ley está bajo maldición, porque Cristo fue maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora se pone fuerte, pero ahí donde la gracia dice, pero estoy diciendo. ¿Está bien? Mire, Kadosh, dice Kadosh, no lo dice la Kadosh. Porque todo aquel que depende de la observación legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, vive bajo maldición. Puesto que está escrito, maldito todo el que no se mantiene haciendo todo lo que está escrito en el rollo de la Torá. ¿Usted cree que la Torá lo maldice usted? No. La Torá no es una maldición. La Torá se encarga en que usted y yo nos veamos como malditos. Parece que no entendí eso, pastor, ahora sí es verdad. ¿Estamos bien? La Torá no es maldición, pero ella se encarga en que si la rompemos, nos veamos como maldición. Sí, porque es una ley escrita. Y si nosotros estamos fuera de esa ley, nosotros no estamos de acuerdo. Por cuanto todos pecaron, o sea, el que pica se maldice. La Torá está puesta. Los mandamientos están puestos ahí como un espejo. Quien toma la decisión de ser maldito es el ser humano. Esto me sirve como un espejo para yo mirar. Para nosotros mirarlo. Miren qué fácil es entender el libro de Gálatas cuando entendemos que habían dos casas, cuando entendemos lo que pasó en el primer siglo, y es bien fácil ahora entender el libro de Gálatas, el problema del legalismo judaizante y todo eso. Vamos al 11. Necesito que me explique más exacto. Porque todo lo que depende de la obra de la ley está bajo maldición. Repito. Me confundo. Todo lo que está bajo la obra de la ley, usted puede hacer la obra una ley o la ley una obra. ¿O será que buscamos el legalismo y tomamos los mandamientos como religión, el cual no nos van a salvar sino Yeshua? Porque el problema es que ellos creían, el legalismo que Pablo estaba bregando en Gálatas, es que ellos creían que la ley los salvaba y no la gracia. Ese era el problema más grande, por eso es que Pablo ataca a la ley judaizante. Porque la intención de ellos era que no creían que Yeshua daba salvación. Bueno, si hubiese sido así, entonces no hacía falta el sacrificio del Señor. Exacto, y eso es lo que Pablo está hablando. Si ustedes hacen la obra de la ley, pero no aceptan el mensaje de la gracia, ustedes están malditos. Porque la obra de la ley o la Torah no salva. Quien salva el alma se llama Jesús. ¿Estamos claros? ¿Alguien más? Inclusive, la sangre de Cristo fue la que nos libró del pecado, porque había que haber un sacrificio. Un sacrificio. Redimirnos a nosotros.
Mira, para confirmarla, vamos al código real que lo desmenuza. Porque todos los que viven por el legalismo, que resulta de seguir una interpretación equivocada de la ley divina, eso era lo que estaba pasando. Están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo el que destruye, todo el que destruyendo estos mandamientos y torciéndolos intente luego permanecer en su propia interpretación de la ley, olvidando las cosas que están escritas en esta ley para vivir por ella. Ese era el problema, el legalismo que había, que ellos no querían aceptar. Mire, gente, ellos no querían aceptar que los gentiles fueran salvos. No. Ellos no querían a los gentiles, ese era el problema. Ellos no aceptaban que un gentil podía ser parte de Israel. Para que una persona sea salva, tiene que haber una ley. Porque si aquí nosotros no hacemos una ley y vivimos todo el mundo como le dé la gana, aunque esté la misericordia de Dios, si no hay una ley para regirla, porque si no, pues yo no puedo dar la gana. Hubiera un caos. Un caos Por total. Eso es lo que está viviendo Puerto Rico, un caos por no seguir los 10 mandamientos. Amén. Que siguieran los 10 mandamientos, créeme que no estuviera sucediendo las cosas que están pasando. No se robaría, no se mataría, se respetaría, se guardaría, ¿verdad? Se alzaría. La Torá, los 10 mandamientos, mire, los 10 mandamientos no salvan, salva el maestro. Pero la Torá y los 10 mandamientos es un estilo de vida. Sí, sí, señor. Eso es honor. Para yo salvarme, tengo que vivir ese estilo. Tiene que vivir un estilo de vida para poder alcanzar la gracia. Pero quien me da la sangre de Cristo. Exacto, quien te limpia de todo pecado es la sangre de Cristo. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí, porque los judíos sabían que para la remisión de pecados había que haber pegado un Sacrificio. Y no quería, mire, yo me imagino que cuando el legalismo lee lo que Pablo escribe en el segundo capítulo de Efesios, que dice que son una familia, y lo que vamos a leer ya mismo, que dice que no hay griego, que no hay gentil, que no hay hebreo, ellos pusieron el Cristo en el cielo. Por eso es que a Pablo, los judíos le pusieron, muchos judaizantes dicen que no lean a Pablo, ¿no? Ellos no leen las cartas de Pablo porque dicen que Pablo es anticorán. Ellos no aceptan que Pablo fue un apóstol. Esos son los que no, el judaísmo, que no permiten leer Isaías 53, esos mismos no leen las cartas de Pablo porque no es permitido, porque tienen al apóstol Pablo como un anatema. Ellos no aceptan Isaías 53. No, ni a Isaías de nosotros. El versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá. Por la fe vivirá el justo. Ahora bien, es evidente que nadie llega a ser declarado justificado por Yahweh por medio del legalismo. De modo que la persona que es justificada obtendrá vida por confiar y ser bien. Mira qué diferente está la Reina Valera, que lo que nos acerca un poco más al original. Que te está hablando bien claro, te está diciendo, mira, por el legalismo, pues no vas a ser justificado. Pero sí, la justificación viene por el Mesías, pero cuando hay una confianza. Y la confianza viene de fe y la fe viene de obediencia. La palabra, para tener todo en la Biblia, todo, solamente hay una palabra: obedece. No hay nada. Sí, hay unas personas que enseñan y dicen, no, pero es que somos salvos por gracia, amén. Y nosotros no tenemos que guardar y no tenemos que estar esclavizados a una ley y no tenemos que hacer sacrificios de leyes para ser salvos. Entonces, pregunto yo, ¿será que vivir moralmente con un estilo de vida
¿será un sacrificio para ellos o ellos tendrán un sistema de pecado? La conveniencia. Ustedes más claro no puede estar esto. O sea, ¿cómo me vas a decir, me vas a enseñar que soy salvo por gracia a mí? Los que me están escuchando, nadie más salva sino Yeshua. Amén. Jesús, nadie más, solamente Él. Ahora, el estilo de vida me confirma mi salvación. O sea, eso es tan sencillo para poder entenderlo, pero no me confunda la gente diciendo que el que guarda leyes, si me habla de leyes, pues háblame claro, háblame de legalismo. No me habla de Torah. Porque la Torah lo que te está dando un estilo de vida para camino a una salvación. Amén. Porque si nosotros, no, que son 603, yo lo había hablado, son 613 mandamientos, pero si usted fue a los 613 mandamientos, lo que habla es de moral. Cristo no llegó a los 613 mandamientos porque hay mandamientos para esclavos, mandamientos para casados, mandamientos para viudos, mandamientos para mujer. Por eso que viene el maestro y dice, pues son dos: amar a tu Dios con toda tu fuerza, amar a tu prójimo como a ti. Sí. Ahora, ¿será que mi relación con Dios es reflejada con mi relación con mis hermanos? Nadie puede decirme a mí que tiene una buena relación con Dios cuando odia a su hermano. Es que nadie, no, es que no es posible. Cuando hay odio, cuando yo no soporto a fulano, porque usted puede diferir. ¿Cuántos difieren aquí? ¿Verdad que sí? Porque discutimos. Claro, pero con respeto. Y el diferir no te hace enemigo de tu hermano. Solamente es un campo para nutrirnos más en X o Y tema. Ahora, cuando usted ve a una persona, usted no tiene que tener mucho discernimiento, solamente usted abra las escrituras y si usted ve yo, que el santo y habla cuatro lenguas y esto, y de momento usted está relacionándose con esa persona dice, chacho, yo no soporto a fulano. Hello. Echó permiso de lo que me dijo. Mira, es que yo no lo paso, yo le saco el campo. No entra mi reino. Ahí usted puede ver, gente, esa persona jamás puede tener una relación con Dios sana. Se está engañando ellos mismos porque no tiene ni relación con el hermano. Tu relación con tu hermano, con tu esposa, con tus hijos, es el espejo de la relación que tú tengas con Dios. Por eso es que el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque el honrar a nuestros padres y nuestras madres como hijos nos hace totalmente un reflejo del mismo Yeshua. ¿Verdad que no había visto, usted no le había enseñado esto de esta manera? El quinto mandamiento, honra a tu papá, honra a tu mamá, lo que te hace es imitar a Yeshua como hijo con el Padre. Eso es. Es obediencia. Y su obediencia. Una buena relación y obediencia. Honrarlo y obedecerlo. Exacto. Cristo obedeció y honró a su padre, y nosotros tenemos la Amén. Hasta lo último. Exacto. Hasta lo gozado. Amén. Dice el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere esta cosa vivirá por ella. La dice, además el legalismo no es basado en la confianza y la llenura de fe, sino en un mal uso del texto que dice, todo lo que hace estas cosas obtendrán vida por medio de ellas. El versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de ¿qué? De la ley. De la ley. A ver. Hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esa era la muerte más denigrante. Usted ve que Yeshua estuvo desnudo en la cruz. El Mesías, el Mashiach,
nos redimió de la maldición, pronunciando en la Torá, haciéndose maldito en lugar de nosotros. Pues el Tanakh dice: todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición. Y vamos a trabajar este texto. El Mesías, el Mashiach, nos redimió. Sino, la palabra redimir, ¿qué es? Nos limpió. Lo limpió por su sangre. Ok, vamos bien hasta ahí. El Mesías. ¿Y por qué el Mesías? ¿Por qué aquí me habla las dos versiones que son más cercanas? Porque, ¿verdad? No hay versión exacta, si no vamos a los rollos. Si hay totalmente una traducción, siempre se vale, tenemos claro en eso. Pero los dos primeros, la K2 y el código real, dice el Mashiach, el Mesías. ¿Por qué? Porque la palabra Mesías significa el ungido. Y todo el que era ungido era rey. Por eso es que le dicen el Mesías. Por eso es que pasaron, ¿cuántos Mesías pasaron antes que el maestro? ¿Se acuerdan? ¿Usted se acuerda de eso? 430 Mesías antes que el maestro. Esa fue una de las primeras clases, eso es bienísimo, ¿se acuerdan? Pero primero que dice, pues el Mesías, el ungido, nos redimió de la maldición pronunciada en la Corán. Aquí no me está hablando de legalismo, me está hablando de la Torá. ¿Sabía que todo lo que la Torá nos señaló a nosotros, se lo señaló al maestro? Por eso es que todos nuestros pecados cayeron sobre él. Y por eso nosotros fuimos justificados, nos pagaron el ticket en obras públicas, nos renovaron la licencia y nos dieron permiso a estar en el reino. Él nos dio la libertad que nosotros necesitábamos, porque estábamos llenos de pecados, o sea, estábamos en esclavitud. En esclavitud. Éramos esclavos. Entonces, redimir es cuando la persona te da libertad. A través de su sangre. Mire qué maravilloso es esto. Eso no es como cuando un juez dicta una sentencia o te esclaviza. De hecho, es que eso es más. Pero mire, eso ya mismo vamos a llegar. Porque la situación es, cuando ya mismo vamos a entrar a esos textos, si llegamos hoy día, no salimos al capítulo 3, ya mismo vamos a ver que la ley, la Torá era nuestro tutor. Y ahí es donde va a entrar lo que está diciendo de lo que es un tribunal. Ahí es donde comienza Pablo a traer ese concepto de un tipo de tribunal. Ahí mismo vamos a llegar. Una pregunta, pastor. ¿Por qué la reina Valera, en vez de decir Jesús, dice Cristo? Porque ¿quiénes son los que la tradujeron? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. El Cristo no aparece. No, la palabra Cristo no aparece. No, se supone que diga Cristo. Que diga Mesías o el ungido. O Jesús. O Jesús o el mismo Jesús. La palabra Cristo no es correcta. Son sinónimos y traducciones. Exacto, tipo de sinónimo, pero lo que sucede es que las traducciones, Reina Valera, no todas, pero ciertos textos como este, nos hacen perder el sistema original y nos desvía pensamiento. Sí, porque la otra todo dice Jesús. Dice, el 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿de quién? Alcance a los gentiles. Y vamos a tocar algo poderoso. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa de él. Voy a ir acá para después explicar un poquito de esto. Dice, Yeshua HaMashiach, ya te hablo eso más que en español ya. Hizo esto para que los gentiles en unión con él puedan recibir la bendición anunciada por
a fin de que por medio de confiar con llenura de fe pudiéramos recibir por lo que fue prometido, a saber, el Ruach. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La bendición de los gentiles, ¿cuál es? Ser parte de la nación de Israel. Si nosotros, esa es la bendición de Abraham, al nosotros ser parte de la nación de Israel, nosotros tenemos derecho legalmente a tener lo que Padre Abraham dejó como herencia de parte de Yahweh. Que Yeshua, nuestro hermano mayor, vino a redimirlo, a darle libertad y hacer libre a todos los pueblos. Mire esto donde llega esto está tan especial y poderoso. Mire, hermanos, hablo en términos humanos. Mire esto, ahí, vamos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Mire, Reina Valera, vamos a quedarnos nada más. Permanente es. Pregunto yo, él está hablando en términos humanos. Dios pactó con Abraham y en el Sinaí pactó, y en el capítulo 28 de Deuteronomio habla de la bendición y de la maldición y habla de los mandamientos. El pacto de Dios son los mandamientos. Si guardas esta palabra, si guardas estos mandamientos, serás bendecido tú y tu familia y tu generación. ¿Acaso nosotros tenemos derecho ahora, en los tiempos de la gracia, invalidar un pacto que Yahweh ha hecho? O añadirlo. Si es el hombre, imagínate cuánto más. Ese es el ejemplo que dijo Pablo. Pablo en hebreo es Saulo. Ahora vamos acá, los hermanos. Déjenme hacer una analogía. Mira, la cabeza me encanta porque te lo explicotea también de la vida diaria. Cuando alguien hace un juramento, nadie puede anularlo ni añadirle. No, eso de guardar el Shabbat. Eso, Isaías, ¿qué tú hacías con copas en tu casa allí? Imagínate lo que tú hacías con copas. Chile dice, sí, ¿qué ustedes hacen con eso? Milagro. No, es que estoy haciendo la cena del Señor en las primeras horas del Shabbat, como nos envía el maestro. Es que eso pasó. Espérate, entonces tú me estás diciendo que tú estás invalidando el pacto de mi rey. O sea que tú te estás convirtiendo en un anatema, porque la primera vez, en el primer capítulo, Pablo habla que el que traiga otro evangelio sea llamado uno. ¿Cuál es el significado de la maldición? Una persona que le quita queda como maldito por la misma Torah. Es maldito por la palabra. Por la misma Torah, porque es la ley. Está rompiendo la ley. Está haciendo mentiroso Dios. No se puede. Ya casi estamos terminando. Qué bueno. El versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Mire esto. Y su simiente no dice y las simientes. Mire esto. Como si hablase de muchos, sino como de él. Y a tu simiente, el cual es Cristo. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su cera, no dice, y su serón, como se hablaba
de mucho, por el contrario, habla de uno. Y aducea, y cimienta, y este uno es el Mesías. Legalmente, como nuestro hermano mayor, la promesa de Abraham cayó a nuestro Jesús, nuestro Yeshua. Nosotros, ¿se acuerdan cuando yo enseñé que el hermano mayor se le da la doble? Pues nuestro Jesús, nuestro Yeshua, nuestro maestro, nuestro hermano mayor, por eso es que nos dio la doble porción. Por eso es que tenemos que tener cuidado qué nosotros decimos. Pero ¿verdad que somos estudiantes? Y cada día pues estamos aprendiendo. Porque cuántas veces yo no lo dije, pero ahora las cosas yo las digo con más cuidado, porque estoy aprendiendo un poquito más. Un poquito, no mucho, un poquito más. Todos los días, gracias al Señor. Pero, Señor, dame la doble porción. Tranquilo, papá, que te van a dar una. Porque la otra es para tu hermano. Sí. Porque nosotros no seducimos al maestro por lo que hagamos. Nuestra obediencia nos lleva al propósito que ya Dios ha determinado en nuestra vida. Que proféticamente yo voy a accionar para que los días comiencen y eso se va proféticamente. Yo voy a declarar que eso se acerque. ¡No! Mi obediencia va a hacer que yo camine en mis días en el propósito dictado desde la eternidad. La doble porción en tu vida, lo que tú puedes ver grande en tu vida, ¿sabes qué es? Pregúntame. ¿Qué pasa? Dígale, pastor. Es cuando usted se duplica en su hermano. Cuando usted se duplica en su familia, cuando usted se duplica en su hermano, ahí es que usted está viendo una rama del propósito de Dios y una extensión, y su estaca está ¿qué? Ensanchando. Corriendo los puntos. Exacto. Venimos preparados para ese capítulo 3. Lo vamos a terminar, el martes que viene, si Dios permite. Ya mismo vamos a estar hablando que el tutor, que es la ley. Y cuando entremos al capítulo 4, que lo usa mucho, que es claramente que habla de la esclava y de la libre. Entonces, Dios dice, no, nosotros somos de la libre, somos las de la Jerusalén, no somos las del Sinaí. Y vamos a ver que realmente nos habla el capítulo 4. Eso lo vamos a hacer posiblemente entre los más de arriba, que es lo que mucha gente no ha entendido del libro de los Gálatas. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le su rostro y oramos al Rey. Padre, en el nombre del Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, porque esta noche, Señor, una vez más nos permite, nos diste la oportunidad de estar aquí estudiando tu Torah. Te pido que nos dé sabiduría cada día en el nombre poderoso del Maestro, en el nombre de Jesús.